las cabras al monte. Ya está. Pues ahora sí, buenas tardes, bienvenidas. Qué bueno que están aquí en una sesión más. Y les cuento algo muy curioso. Em, es chistoso que de un tiempo para acá la mayoría de mis estudiantes sean mujeres. Es muy raro, no sé. La verdad es que no me considero sex symbol. Soy un humorista involuntario. Doy clases que son aburridas. Bueno, materias que aparentemente son aburridas. Y la mayoría son chicas. Entonces eso me hace sentir muy bien. Y bueno, sin subirme al meme, les cuento dos cosas que yo creo que la primera les va a interesar. Digo, a modo de relax y en su tiempo libre, puede ser después de que realicen el examen, pueden ser cuando se les vaya el internet o, en fin, cuando ustedes quieran, o incluso cuando ya estén en el asilo y se han de acordar de mí. Eh, ayer me encontré en un grupo de PDF con un montón de bibliografía sobre la historia de las mujeres. Ya ven que soy un curioso de marca. Y entre esos materiales me encontré con uno muy interesante que se llama La historia de las mujeres en México. Hay tres textos que me llamó mucho la atención. Entonces, si quieren ahondar más en la historia, pero incluyéndolas a ustedes, desafortunadamente la narrativa que tenemos del discurso histórico también cae en el rollo de los chicos. Y pues bueno, no sé si se acuerdan, Rubí, Dayana, que fueron las que Melanie, que fueron las que estuvieron conmigo en Historia Universal. Bueno, creo que a Melanie no le tocó, pero no sé si llegó a ver el video. Pero pues mi interés también es que hacer de la historia un diálogo entre los diferentes géneros, los diferentes movimientos sociales, para poder comprender mejor las problemáticas que actualmente estamos viviendo. Vaya, lo de estos días ha sido algo muy movido y creo que desde la historia, al hacer una historia más inclusiva, podemos entendernos mejor. Digo, desafortunadamente para efectos del curso no tengo mucho campo de acción de hacer esos ajustes, sobre todo porque, pues bueno, no pierdo de vista que estas clases van en preparación para el examen y que, bueno, nos estamos enfrentando a un examen un tanto duro. Quizá de vez en cuando sí ponga microcápsulas informativas para romper un poco con este rollo, pero si lo desean les puedo proporcionar el material para que se pongan a estudiar. Yo me estoy poniendo a estudiar, créanme que sigo aprendiendo y con estos textos me ha encantado porque me ha hecho ver la historia desde una dimensión mucho más rica y amplia de lo que yo aprendí en la universidad incluso. Entonces, si alguien tiene interés en conocer esta historia contrapelo en donde las chicas comienzan a visualizarse, no, acérquense con toda confianza y yo les proporciono ese material. Qué gusto me daría que la historia realmente eh, las ayude y las reivindique a luchar por sus intereses y también a generar una equidad de género, que esto no caiga en letra muerta, ¿sale? Ese es el primer aviso. Estoy muy contento por ese descubrimiento y por ahí vi que hay un link en donde son como 40 gigas de libros, artículos en referencia a eso, incluso algunos de enseñanza de la historia. Obviamente ahorita sí se me va la vida en checarlo cada uno, pero bueno, ya les estaré contando de lo que me encuentre en esas sumergidas a ese link. Y bueno, la otra cuestión, quiero agradecerles mucho sus aportes, sobre todo, bueno, no sobre todo, porque no me gusta discriminar, pero en especial la gente que tuvieron el ánimo de pagar el curso completo desde el principio. Es algo que de corazón realmente lo agradezco, entiendo el esfuerzo y también previniendo futuras estrés, presiones y shalala, y entiendo que también la parte de la plata está un tanto complicada, sobre todo si están financiadas por sus papás o ustedes mismas. Ya me ha tocado chicas que han hecho sus contribuciones porque trabajan, tiene beca y bueno, me dan la confianza de trabajar con ustedes, pero les quiero comentar que no se apresuren, no se apresuren. Solamente les pediría por favor que paguen antes de que acabe el curso, que tentativamente sería el viernes de la próxima semana, para quedar todos bien. Si por ahí la economía no alcanza, por favor acérquense, platicamos, pero no dejen de venir. Y también, si dicen, profe, yo quiero amortizar
el pago de este fin, pues va, también avísenme, ¿no? El chiste es de que queden las cosas claras, saben que yo no tengo broncas, que incluso no cobré una clase en aras de lo que se conmemoró a principios de estos días, entonces nada más les pido que consideren eso, ¿va? Antes de que acabe el curso, se los comento de una vez, no a manera de presión, sino de que se organicen. Y si es necesario de que le avisen a sus papás, pues bueno, también para que le chequen el dato y no caer en el vicio mexicano de hacerlo todo a última hora. Aguas con eso, ¿sale? Acuérdense que una de las claves que les va a dar un lugar en la universidad va a ser la organización, la disciplina y pues bueno, eso es parte también del compromiso que adquirieron. Reitero, por mi parte no hay bronca, sigue habiendo flexibilidad. Simplemente apostémosle al diálogo e indíquenme también su situación para que yo de alguna forma les pueda apoyar. Saben que no soy CONAMAT, saben que esto no es una empresa, no voy a andar fiscalizando. De hecho, detesto decirle a la gente, oye, me debes tanto. Es algo que no me gusta. Es algo que no me gusta. No me gusta ocupar tanto ese rollo de lo comercial, lo financiero. Me gusta confiar en la gente. ¿Sale? Creo que desde ahí se pueden dar las cosas. Y por consiguiente, sí, definitivamente debe de haber una reciprocidad. ¿Sale? Creo que eso habla también un poco de la ética con la que nos estamos llevando. ¿Vale? ¿Alguna cuestión también sobre estos puntos que les acabo de comentar? Bien, Rubí, te voy a pasar el link, te voy a pasar los libros para que ahí le eches una lectura. Reitero, a tus tiempos, respetando también lo que hay en tu agenda, ¿sale? ¿Algún comentario, duda referente a esto? ¿Todo claro? Sí. Bien, antes también de que se me vayan las cabras al monte, gracias, Dayana. Les recuerdo que el día lunes tenemos nuestra primera reta, me gusta llamarlo así, nuestra primera reta, y con otros grupos me ha salido bien la siguiente propuesta. Están en la libertad de tomarla. Me gusta apostar. No crean que soy un apostador así compulsivo. Pero me gusta retarlos. Bueno, en este caso retarlas. Me gusta retar a mis grupos. Entonces, yo les propongo, el examen va a constar de 20 reactivos. ¿Sale? Que van a ir desde lo que es sociedades mesoamericanas hasta porfiriato, que es el tema que hoy veríamos. Es un examen bueno, bonito y barato. Si el 80% del grupo, son como 8, si 6 sacan arriba de 15 aciertos, yo me las llevo a dar un rol. No sé si les gusta tomar cerveza, si quieren un café, no sé, ahí lo vayamos pensando, pero yo pongo la primera cubeta. No soy profe de mate, así es que no tengo tanto dinero, pero bueno, de cualquier forma es como una especie de reconocimiento, ojo, no recompensa, tampoco no me gusta eso de estímulo y respuesta, pero es una recompensa a su esfuerzo y también, digo, si lo permite más adelante la pandemia, pues tener un momento de convivencia, ir más allá de la frialdad de la tecnología. Uh, Aprovechando que la mayoría es de la Ciudad de México o área metropolitana, creo que lo más conveniente es vernos en el centro y más que cobrar el premio o la recompensa es convivir. Pero si ustedes tienen arriba de 15 aciertos, de mi parte viene eso, de mi parte viene la cortesía del primer cartón, si les gusta de una cerveza. Bueno, aquí tengo menores de edad, entonces en su caso sería refresco, nos iríamos a un lugar en donde vendan cervezas y refresco para que no la armen de jamón. Bueno, ya nos iremos poniendo de acuerdo, pero ese es el plan que tengo a manera de reto. Si ustedes pierden, pues bueno, confiaremos en su honor, ver qué premio me corresponde. ¿Sale? No me gusta tampoco así decir, entonces si ustedes pierden, yo les voy a dar, no. Recuerden, esto es algo simbólico, esto es la manera de estimularlas, de motivarlas, que se lo tomen muy en serio, ¿vale? Entonces, salud, Rubí. A mí no me interesa mucho ganar. A mí más bien me interesa que ustedes saquen lo mejor de sí.
No soy tan dado a este rollo de las competencias, aunque jugué fútbol americano mucho tiempo, pero creo que a veces es sano ocuparla. Y me gustaría que se visualizaran como un equipo, como una comunidad. Digo, aquí hay 2 varones participando, pero que se vea esa sororidad que también se habla. El examen, les anticipo, no es consentidor, no me gusta crear falsas ilusiones, va acorde a su capacidad y va acorde a la calidad de mis clases. ¿Sale? Entonces eso implica que tienen este fin de semana que dar una repasada. ¿Sale? No voy a preguntar cosas que no hemos visto, que no vienen en la guía, que no vienen en el temario de la UNAM. Tampoco esto no se trata de un abuso, no voy a meter cosas que no van. ¿Sale? Pero sí es un examen que va a poner a prueba sus habilidades, no solamente en el manejo de contenido, sino también, bueno, en el caso de Rubí y Dayana, que ya han estado conmigo en el taller eh, de sobreviviendo al examen, pues sus habilidades de estudio, ¿no? Aquí es cuando tienen que verificar el manejo del tiempo, cómo leo la pregunta, de qué manera descarto. Ese es el objetivo de la prueba. Reitero, son 20 preguntitas. Intentaremos en la medida de lo posible empezar lo más puntual, porque también mi idea de la sesión del lunes es que ustedes se vayan ya con el dato duro, por así decirlo, cuántos aciertos sacaron, pero que también tengan un panorama de su avance. Eso a mí me parece importantísimo. ¿Sale? Por supuesto que acabando la parte del contenido de la siguiente semana, espero que entre viernes o lunes, quizá ahí yo les pida un día extra para poder hacer una segunda prueba. Sería nuestro repechaje. ¿Quién de aquí le gusta el fútbol soccer? Yo en lo personal no, pero pues vivo en un país pambolero, entonces entiendo algunas cosas. Sí, Dayana sería como los otros. No, a mí tampoco, soy más de fútbol americano, fíjate. Mi familia es más de fútbol americano. Pero bueno, tengo muchos amigos que son pamboleros, es parte de la cultura mexicana, entonces hagan de cuenta que el examen de lunes sería nuestro partido de ida y el examen que se haría entre viernes y lunes sería el partido de vuelta, ¿sale? Obviamente la segunda parte pues tendría que ver más con lo que es historia de México, pero ya de revolución hasta mundo contemporáneo, ¿vale? Eso para que vayan midiendo sus avances. Bueno, pues sin más, ahí están los avisos. ¿Tienen alguna duda, comentario, preguntas? Manejamos reglas UNAME, o sea que como lo está haciendo Rubí, ese día las que puedan, por favor, para hacerlo más vivencial, ponen sus cámaras. La intención es que no se sientan incómodas, no se sientan distraídas ante una persona que va a estar al tiro viéndolas. Ya no disque viéndolas porque también se van a hacer patos los aplicadores, pero es necesario que también se sensibilicen, ¿sale? Entonces va la intención de acercarlas también al ambiente al que se van a enfrentar. Acercarlas y acercarlos. Vale, Rubí, ¿qué pacho? Es que quería comentar que también prendí mi cámara porque siento que sí es, bueno, para mí, hablando de mí, es importante porque cuando me pongo muy nerviosa o así que alguien me ve, me empieza a dar mucha tos. Ah, ok. Entonces quería pues trabajar con eso para que fuera más, más ameno el día del examen o así, Sí, igual. sí, 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 sí. Eso, qué bueno que lo comentas. Es muy importante la parte de la seguridad y la confianza en uno mismo. ¿Sale? Vayan detectando qué es lo que hace que ustedes se pongan nerviosas, si es por el manejo del contenido, si es porque alguien los está viendo, si es por lo que representa el examen y tratar de atacarlo. Si es una cuestión académica, pues para eso están aquí. Es repasar, ser constantes y les digo, estas pruebas son virtuosas porque les permite ver qué onda con los avances. Bien, bien hecho, Rubí. Si por ahí es una cuestión de que no me gusta que me vean, pero me tengo que enfrentar porque pues ni modo que el aplicador tenga aquí una pantalla y no las vea, ¿no? Y pues van a estar, a pesar de todo, van a estar con un montón de gente.
alrededor. Así es que ese día también protéjanse bien. Lleven su cubrebocas, prácticamente como caballeros medievales, ¿no? Entonces, mi pex, eso hay que hacerlo, ¿no? Digo, ya sería muy extremo que les dijera, sí, también tráiganse su cubreboca y su careta, ¿no? Eso ya se me hace un tantito extremo, pero eso es algo que también se van a enfrentar. Entonces, aunque sea la colonia a manera del sparring, llévense eso para que se vayan acostumbrando, porque lo van a tener y lo van a tener 3 horas. Y eso también resulta ser una incomodidad. Entonces vean por ahí qué deben de hacer para que los lentes no se les empañe, si son como yo que necesitan los lentes para ver la belleza del mundo, o a ver qué onda, ¿no? Si ocupan lentes de contacto, porque eso también llega a ser incómodo. Entonces es irnos preparando paulatinamente ya desde ahorita a que eso no me afecte, a que eso no me distraiga, ¿sale? Entonces, bueno, son ahí unos tips que les comparto para hacer el examen. Ya les solté el desafío, el challenge. Vamos a ver ahora, pues, cómo van. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No. ¿Todo bien? Claro, como las aguas de Xochimilco. Vientos. ¿Quién me quiere ayudar con recordarme las consecuencias de la Guerra de Reforma? ¿Y cómo andaba el país en 1861, que era cuando más o menos acabó? ¿En qué condiciones estaba el país? ¿Quién? ¿No se acuerdan? Sí, había una crisis económica, muy bien, por la guerra. Adelante, Belín. Pues se supone que había quedado muy mal organizada y no tenían pues esa organización, por lo tanto pues era eso su crisis económica. Más bien la crisis se debió por la devastación de la guerra, pero tienes un punto muy importante. A pesar de que los liberales ganan, hay todavía nichos de resistencia conservadores que van a ir alterando la vida pública del país. Joali, venga. Bueno, para mí algo que sí fue como muy importante fue lo de los tratados de la soledad, porque habían dicho que iban a parar de pagar la deuda externa. Exacto, ¿no? Ante esas medidas, Juárez, que por cierto me acabo de encontrar un libro muy interesante sobre él, va a decidir pausar el pago a la deuda externa. Recuerden que en ese entonces se le debía a Francia, Inglaterra y España. Ellos muy enojados van a reunirse en Londres, van a firmar los tratados de Londres y van a mandar una flota para exigir los pagos. O sea, no venían en no muy buenas intenciones. Entonces, vemos otra vez al país ante el riesgo de una invasión extranjera. ¿Sale? Aquí también hay que considerar que algunos conservadores van a exiliarse en Europa y ellos pues están aferrados de querer armar un gobierno monárquico. Entonces, mientras va esta expedición extranjera a exigir los pagos, estos señores van a hablar con Napoleón III, quien en ese momento es emperador de Francia, sobrino del buen Napo, y lo van a convencer de que invada el país. Las razones son bastantes. En primera, tenemos que México es un país amplio, pese a que le mocharon la mitad de su territorio, y eso implica tener recursos naturales y humanos que son bastante atractivos para los franceses. Acuérdense que en esa época se está desarrollando el colonialismo europeo como consecuencia de la revolución industrial, entonces a Europa estaba ávida de colonias, y pues México podía ser una, ¿no? La otra es que el país estaba fragmentado políticamente.
Entonces, en teoría, la invasión no iba a costar mucho dinero ni mucho esfuerzo, porque quienes podrían resistirla no tendrían armas. Seguimos con este problema de que México es un país atrasado tecnológicamente. Mucha guerra, pero seguimos ocupando armas del año del caldo. Y además hay una facción de la sociedad mexicana que va a favorecer la invasión. O sea, esto estaba en charola de plata. Esto, en teoría, era algo sumamente sencillo. Por eso Napoleón III va a decir jalo. Pero además tenemos en el contexto internacional otro factor que va a ser importante. En Estados Unidos estalla su propia guerra civil, que va a ser conocida como la Guerra de Secesión. ¿Sale? Entonces, el norte, que está en contra de la esclavitud, está luchando contra el sur, que sí está a favor, y eso impide que Estados Unidos de alguna manera se oponga a la presencia de Francia en América. Acuérdense de la doctrina Monroe, ¿sale? Entonces todo estaba puesto para que se diera, así es que la suspensión de pagos realmente va a ser un mero pretexto para invadir el país y van a aprovechar el tiempo, porque mientras Manuel Doblado, que es el representante del gobierno de Juárez, habla con los diplomáticos españoles, ingleses y franceses, ya saben, la típica del mexicano de, ay no, espérense, es que venimos acabando de una guerra, por esta que sí les voy a pagar. Nada más de no chance y sí les pagamos. Pues bueno, los españoles y los ingleses dicen, órale, va, creo en ti. Pero los franceses ocupan ese tiempo y la buena voluntad del gobierno mexicano para transportar un ejército de 6,000 soldados al mando de Charles Latrillier de Lorenzés, conde de Lorenzés, para conquistar literal México. Entonces, de esta manera, la segunda intervención francesa pues va a ser un proyecto político sustentado por el emperador Napoleón III y el sector conservador de la sociedad mexicana. ¿Sale? Entonces, cuando Juárez se entera de esta agresión, no sabe qué hacer. Dice, no, o sea, es mediada, vengo de una guerra y se me viene la potencia militar más importante del mundo en ese momento. Entonces no le queda más remedio que oponer resistencia, defender al país. En ese punto, pues es cuando nombra a Ignacio Zaragoza como general del ejército de Oriente que va a ir a defender al país de los franceses. Zaragoza es un militar extraordinario. Es un militar que tiene mucha creatividad y es muy diferente a varios personajes de su tiempo. Él, y aquí podemos sacar algunos tips para el examen, él conocía bastante bien la capacidad de los soldados mexicanos, pese a que la mitad de sus soldados son gente que jamás había peleado. No hay un ejército profesional en México. Y las unidades que están entrenadas son muy pocas en relación a los campesinos que prácticamente fueron obligados a pelear. Sin embargo, Zaragoza conoce la capacidad del mexicano. Sabe que cuerpo a cuerpo puede tener éxito, sabe que la caballería mexicana no es mala, pero también hay algo muy importante. Tiene que conocer al enemigo. ¿Sale? Entonces va a haber un primer combate en las cumbres de Aculcinco, en la frontera entre Veracruz y Puebla, y aunque los mexicanos pierden esa batalla, matan a 500 soldados franceses, o sea, estuvo bueno el combate, pero además Zaragoza obtiene información muy importante. Digamos que hizo un diagnóstico de su propio examen de admisión. Él sabe que de buenas a primeras el ejército francés es superior al mexicano. Tiene mejores armas, la disciplina de los soldados franceses es enorme, es un ejército bien entrenado, con dinero. Desafortunadamente el ejército que está en estos momentos defendiendo a México, pues no tiene no tiene los suministros necesarios, padecen de carestía, tampoco tienen municiones, y Zaragoza encuentra algo muy importante que fue lo que le dio la victoria en Puebla el 5 de mayo, la arrogancia.
el general francés estaba tan sobrado que le mandó un telegrama a Napoleón diciéndole: esté usted seguro, su majestad, que con 6,000 hombres ya soy dueño de México. Bueno, no contaba los 500 que le mataron en esa batalla. Sepa usted que el ejército francés es superior a estos salvajes, literal, así lo dijo, en todos los ámbitos posibles. Así es que mi próximo telegrama se lo voy a enviar desde la capital mexicana. Ergo, nadie apostaba por México en esa batalla. De ahí podemos rescatar algo que puede ser doloroso, pero al mismo tiempo alentador en su caso. Imagínense que ustedes son México en vísperas de Puebla. En teoría y según las estadísticas, y más si por ahí tienen ahí como que broncas de seguridad y de confianza, el dato duro les dice: ustedes no van a pasar el examen. Más en las condiciones en las que se está dando este concurso. Porque aunque aumenta la oferta educativa, también va a aumentar la demanda y es posible que la competencia sea grave. Ya tienen el no. Como alguna vez me dijo una amiga cuando me estaba coacheando para cortejar a una chica, que de todos modos me dijo que no. Entonces, ahora vayan por el sí. Bueno, eso me lo dijo mi amiga, ¿no? Yo bien envalentonado me fui de frente. Creo que no lo entendí bien en algunas cosas. Ustedes tienen que labrar su propio camino. Ya conocen las condiciones, ya saben más o menos cómo va a ser el examen, ya saben cómo el ejército francés, perdón, la UNAM las va a atacar. Entonces ustedes sean como Zaragoza, echen mano de sus habilidades y vuelquen la batalla a su favor. Eso fue lo que hizo Ignacio. Por eso fue en Puebla. En Puebla hay terrenos altos que imposibilitaba que la artillería francesa pudiera atacar. Y entonces es obligado a los franceses a atacar de frente, a lanzar cargas, a tomar, como dicen los militares, a viva fuerza los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y sobre de eso Zaragoza armó su estrategia. Dividió al ejército mexicano de tal manera que cuando los franceses se dieran cuenta que sus armas son poco efectivas y que tenía que haber un combate cuerpo a cuerpo, pues ya estaban dispuestas para emboscarlos. Y le funcionó el plan, porque en el primer ataque, antes de llegar a los fuertes, porque además Zaragoza ordenó que no se disparara, porque tenían que racionar las municiones. Cuando llegaron a un punto lleno de altos pastos donde los mexicanos habían escondido, imagínense la impresión de los franceses de pronto ver de la nada a un montón de chaparritos, porque habían varios cientos de indígenas de no más de unos 60, pero bien aguerridos, para combatir con machetes, con los que tenían rifles, y lanzándose como si fueran manifestantes a tirar la valla de la UNAM, del Palacio Nacional. Así bien frenéticos. No sé si iban a ver los videos, pero yo me quedé impresionado por el valor de esas chicas. Pues obviamente les cayó de sorpresa y los franceses van a ser derrotados. Y entonces eso llevó al general francés a estar fuera de sí. Era algo que no se esperaba. Entonces el cuate perdió la paciencia, perdió los estribos y empezó a mandar puros ataques al imbécil. Puros ataques al imbécil. Moraleja de este asunto: fácilmente los mexicanos rechazaron a los franceses y además se mandó la carga de caballería, que para que se den un quemón, eran jinetes mexicanos que peleaban desde con riatas, les gustaba lazar a los soldados como si fueran becerros, como con la charrería, pero también agréguenle que ocupaban lanzas y espadas. Y tenían el poder de atropellar como si fueran microbuses de la Ruta 76. Hechos la mocha y valiéndoles un cacahuate quien estuviera enfrente. A lo mejor, Rubí, alguna vez te has trepado estos micros que van hacia San Pablo, pero por San Mateo, y hay una parte de la carretera en donde los tipos le meten candela a los micros. Y digo, yo ya valí. Déjale hablar a mi mamá para que abra mi testamento porque no creo sobrevivir a esto. Algunas rutas de microbús en Xochimilco les gusta jugar con la vida de sus pasajeros. Les gusta poner la adrenalina.
así está la caballería mexicana. Entonces, eso va a frenar por un año la invasión. Sin embargo, Zaragoza se muere. Los franceses rápidamente aprenden de su error y mandan un ejército de 40,000 hombres, en donde pese a que un año después se va a ofrecer una resistencia feroz en Puebla, las fuerzas mexicanas van a ser vencidas y entonces el gobierno de Juárez va a tener que iniciar una peregrinación hacia el norte huyendo de las fuerzas francesas. Y los franceses, como si fueran un cáncer, se empiezan a extender por todo el territorio mexicano sin que los detengan. La estrategia que aquí ocupan los republicanos es: te doy chance de que avances, pero paulatinamente te voy a pegar como el mosquito. O sea, aquí los guerrilleros mexicanos van a aplicar la táctica de los mosquitos que les dije la clase anterior. O sea, pico y me voy, pico y me voy. De tal manera que con el paso del tiempo, los franceses no pueden tener un dominio firme sobre el territorio mexicano. La guerra se va a empezar a hacer cara y los mexicanos agarran experiencia. Pico y me voy, pico y me voy. Eso es algo clásico, si la piensas bien, cuando te enfrentas a alguien superior. Pero en ese inter, en 1864, el Segundo Imperio Mexicano, que en realidad es la fachada de este colonialismo francés, le va a ofrecer la corona a Maximiliano de Habsburgo. Cuéntenme, ¿qué me saben de Maxi? Adelante, Yoali. Pues a él lo mandaron como emperador de México, pero con mentiras. Le dijeron que aquí lo estaban esperando para que él pues fuera el emperador del país, pero pues no le dijeron como la verdad que solamente eran ellos mandándolo y lo mandaron para, pues justo para esto, para que la iglesia pudiera seguir también con el poder. O sea, querían hacer muchos cambios en México y por esto lo mandaron a él y a Carlota. Pero pues le salió mal también porque Maximiliano en realidad era liberalista y quería hacer como tratos con Benito Juárez, quería trabajar con él y con sus ideales, por lo que le quitaron el apoyo, el Vaticano le quitó el apoyo y pues en realidad Benito Juárez nunca quiso como ni siquiera hablar con él porque pues él era el presidente de México y no lo reconocía como emperador, por lo cual pues nunca estuvo como en comunicación y pues en realidad Maximiliano no era como el tan fuerte de los emperadores, en realidad la fuerte era más Carlota y se preocupaban mucho por México, por lo cual cuando les quitaron el financiamiento los del Vaticano, Carlota fue la que fue a tratar de hablar con el Papa para que les regresaran el financiamiento porque ellos de verdad querían hacer algo por México, pero Carlota nunca volvió porque en su viaje se volvió loca y se quedó allá y pues después derrotaron a Maximiliano y lo fusilaron. Y pasamos a la República Restaurada porque Yoali ya nos dio una muy buena explicación del Segundo Imperio. Bien, muy bien, Yoali, excelente. Quizá ahí matizaré algunas cosas, pero muy bien, gracias. Por ahí les voy a pasar también al ratito un documental sobre Maximiliano que hizo la UNAM, que está buenísimo. Es más, yo creo que al rato cuando acaben mis clases me lo voy a volver a chutar. Es de esos documentales que uno constantemente regresa. ¿Alguien más? Estoy impresionado. Bien, Yoali. Bien. Eve, Melanie. Yo no levanté la mano, pero yo sabía que él creó la Academia de Ciencias, ¿no? Y Literatura. Ajá. También el Museo Natural de Historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso sabía. Ah, y él mandó a restaurar el castillo de Chapultepec. Porque será su casa. Uh-huh. Muy bien, excelente. Wow, me están haciendo la tarde. Qué delicia dar una clase así, ¿eh?
De verdad. Es más, hasta yo les debía de pagar a ustedes. Bien, 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 bien. Eve. Ok. Bueno, hay algunos matices. Efectivamente, eligen a Maximiliano porque él proviene de una de las dinastías de mayor abolengo de Europa. O sea, güey, vengo de los Habsburgo. Soy descendiente directo de Carlos V, güey. Sí, yo, Ali, adelante. También él renunció a su trono. Él era el heredero al trono, pero renunció a él para venir a México y le dejó su trono a su hermano menor. O sea, hay Amix como que hay un matiz que dar. En realidad era el segundo en la línea de sucesión porque su hermano mayor, Francisco José, era el emperador de Austria-Hungría. El segundo era Maxi. Y de hecho, a la sazón de cuando le ofrecen el trono, él era virrey de Trieste, que era una zona de Italia, en donde él acepta la corona de México, se llaman los Tratados de Miramar. Y pues bueno, Maxi, como ustedes ya se dieron cuenta, era como la oveja negra de la familia. Ah, por cierto, tuvo como 4 hermanos y uno se suicidó por homosexual. Es que en esa época no había respeto a la comunidad LGBTT y este cuate prefirió quitarse la vida a aparentar lo que no es. No, esa familia tiene historias trágicas que para qué les cuento. Entonces, sí, dentro del compromiso es, yo renuncio a cualquier pretensión de ocupar un trono en Europa con tal de aceptar la corona mexicana. Y para terminarla de aceptar, va a solicitar 1 millón de firmas, porque él quería que fuera el pueblo de México quien lo eligiera, no los conservadores. Entonces ahí ven a los pobres conser en chinga, falsificando firmas, como en algún momento todos los llegamos a hacer en la secundaria con los reportes de la escuela. No me dejarán mentir. Total, ya pasó, no creo que las regañe. Sí, yo también lo hice. Me salía más o menos la firma de mi papá y cuando me llegaban los citatorios y los reportes, a chingar a su madre, falseaba la firma. Corrupción, lo sé. ¿Sale? Entonces, ándale, el INE también. Una práctica muy mexicana. Infortunada, pero mexicana. Entonces, Maxi es muy, pues, ingenuo. Y sí se viene. De hecho, él no sabía hablar español y durante el viaje aprendió. Como lo comentó yo, Ali era una persona que se enamoró luego de México. Aprendió más historia que otro cuate. Súper fan de Benito Juárez. Admiraba las leyes de las reformas. Es más, hasta se compró una playera I Love Benito. Vivan las leyes de reforma. De esas que te venden afuera de los conciertos. El problema con él es que en realidad, como bien lo comentaste, no tenía poder. Era un títere del emperador francés y de los conservadores. Y justo por eso, el Segundo Imperio Mexicano, perdón por la analogía, pero fue un aborto. Murió antes de nacer. La ideología de Maximiliano y Carlota con los conservadores mexicanos, que eran bastante acartonados, no cuajaba. Agréguenle que el imperio no tenía recursos propios, que dependía militar y económicamente de Francia, del Vaticano, y que los guerrilleros republicanos andaban chingue. A pesar de que sí, Maxi le manda una carta, imagínense, el Facebook, le manda un inbox. Ah, encontré a Benito Juárez en Facebook, vamos a mandarle una carta. Querido y estimado don Benito Juárez, admiro de verdad su valor y lo que hizo durante la Guerra de Reforma. Soy su fan. Ya hasta me compré la playera. La verdad es que esta bola de mentecatos, porque Maximiliano era bastante fluido y cortés para hablar, no dan una. En cambio, admiro mucho su capacidad. ¿Qué le parece si Juntos por México, que hasta parece coalición de partidos políticos, y
lo hago mi primer ministro. Posdata, salúdame a Margarita. Y Benito Juárez le va a aplicar el rexonazo. Aunque después sí le va a contestar. Querido Maximiliano de Habsburgo, porque no eres emperador de México. Agradezco mucho tus cargos, pero de verdad yo no voy a aceptar porque está sostenido por fuerzas que quieren dominar a México y quieren acabar con la independencia. Entonces me veo en la necesidad de solicitarte de la NAMA 70 que te vayas del país, so pena que si en algún momento mis ejércitos te llegan a capturar, vas a ser fusilado por filibustero. Postdata, me saludas a Carlota, que está muy guapa. Atentamente, Benito Juárez. Entonces, esa carta va a hacer que se enoje bastante Maximiliano. Y pues la guerra va a tomar a partir de 1865 un ritmo bastante brutal. Para el 66, los republicanos ya más o menos logran salir avantes de la situación, comienzan a ganar batallas. Y también tenemos que ver lo que está pasando en Europa. En aquel momento, el imperio, bueno, Alemania, Prusia está continuando con la unificación alemana. Y entonces eso hace que Francia probablemente entre en conflictos con él. Entonces, como consecuencia del asunto, vamos a ver que los franceses retiran sus tropas, Maxi se queda solo, como bien lo comentó Joali, y al final los cercan en Querétaro. Ya para esto Carlota se había ido y había acabado loquita. Y lo terminan capturando. Perdón, y fusilando en 1867 en el Cerro de las Campanas. Con la derrota de Maxi, los conservadores ya no tienen capacidad de ser una fuerza política respetable y ahora sí los liberales toman el poder. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, profe. Gracias. Perfecto. ¿Las demás chicas? Igual no, no hay duda. ¿No? No, aquí analizando. Muy bien. Y llegamos entonces al siguiente punto, que es la República Restaurada. Ese es el siguiente periodo que vamos a ver. Fue un periodo histórico en el cual el Partido Liberal retoma la dirección del Estado mexicano, pero ya de manera definitiva. Ya los conservadores prácticamente no existen como una fuerza opositora. Va a estar conformado por el gobierno de Benito Juárez, que va a gobernar entre 1867 y 1871, y además en 1872. Y aquí también tenemos a Sebastián Lerdo de Tejada, que va a gobernar de 1872 a 1876. ¿Sale? Este gobierno se va a caracterizar por ser una etapa en la cual hubo una división dentro del Partido Liberal a causa de la permanencia en el poder de Benito Juárez. Benito Juárez ya se le estaba subiendo los humos, se habían encariñado y eso pues ya no le gustó mucho a la gente, ¿sale? Sobre todo a algunos generales como Porfirio Díaz que ya aspiraban a la presidencia y que con la guerra contra Francia habían obtenido pues muy buenos puntos de popularidad, ¿sale? Además del anterior, van a existir otros aspectos que vale la pena citar, como es la introducción del positivismo a México. Ya conocen esta filosofía de no, solamente voy a estudiar lo que es verificable. Y bueno, uno de los discípulos de Comte, Gabino Barreda, se jala para acá y funda mi hermosa preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria, que va a estar en San Ildefonso y que es la número 1. Así es que las demás son las hermanitas menor, pero la chida es la prepa 1. No, esa es hasta con Madero, Dayana. Esa es hasta con Madero.
¿Sale? Entonces, bueno, ahí tenemos ese punto. Y pues las cosas van a estar un tanto difíciles por lo que viene a continuación. Para 1871, el Beni se quiere postular como presidente y se va a enfrentar a este muchacho. Oigan, estoy pensando seriamente en agarrar su corte de cabello, bajar otros 15 kilos y dejarme así el bigote para dar clases más VIP, con cosplay incluido. La bronca va a ser el uniforme porque está cañón conseguirlo. Bueno, este señor va a ser uno de los generales más populares de la independencia, perdón, de la guerra contra los franceses, y se va a proponer como candidato. Va a ser un duelo de Oaxaca, un clásico de clásicos. Benito Juárez, de origen zapoteca, contra Porfirio, de origen mixteco. Y bueno, las elecciones van a ser realmente duras, pero va a ganar todavía Benito Juárez. Porfis es un mal perdedor y como buen militar se quiere levantar en armas. Y a ese movimiento se le va a conocer como la rebelión del Plan de la Noria. Y sí, como Dayana dijo, la justificación de ese plan es no reelección. Porfirio, ¿no te mordiste la lengua, Porfirio? No, todavía no, eso va a pasar años después. ¿Sale? Benito Juárez todavía tiene suficiente poder para darle sus cachetadas guajoloteras y lo va a mandar a la vida privada. ¿Sí, Dayana? Bueno, pero creo que antes de que el movimiento se realizara, Benito murió o algo así, no sé qué le pasó. Y ya pasó, creo que de ahí Porfirio directamente, creo que el poder, pero antes de que pues lo quisieran matar, creo que él murió antes. No sé si estoy bien. No, Creo de que hecho recuerdo. muera después. Iba para allá. Iba para allá. ¿Sale? Tenemos que después de eso, al año que entra, por Benito Juárez se muere en Palacio Nacional. Ahí ya saben los chismes. Unos dicen que murió envenenado porque le gustaba hacer así con los dedos para poder leer. Otros dicen que de todo lo que le tocó vivir, su corazoncito ya no aguantó más, literal, y se le reventó de la presión. En fin, el punto es de que se muere en 1872, arman elecciones, sube Sebastián Lerdo de Tejada, quien va a tener, reitero, como principal acto de gobierno, finalizar la construcción de se me fue el nombre. Del ferrocarril de Veracruz a México, que se venía construyendo desde la época de Santana. Así es que para nosotros los que vivimos en Sochi, yo creo que cuando tenga 50 años voy a ver la conclusión de la extensión del Metrobús que va de San Lázaro a Xochimilco. Yo creo que Rubí hasta se va a titular de enfermera cuando por fin acabe eso. ¿Sale? Pero en fin, de que se acaba, se tardó 30 años. Y en el 76, a este señor, al buen Sebastián Lerdo de Tejada, se le va a ocurrir postularse para la presidencia, aunque no era tan popular. Fue el único presidente soltero que hubo, Ya después les mando unas fotos. No sé si es por poco agraciado, pésimo carácter, machista o gay. Pero ha sido el único presidente que fue soltero. ¿Sale? Entonces, para ese entonces regresa como ave fénix el buen Porfirio Díaz como candidato, a quien se va a asumir, y también José María Iglesias se va a asumir como candidata a la presidencia. A Sebastián se le ocurre armar un fraude, porque sí había ganado Porfirio, y reelegirse, y eso va a involucrar otra vez otra rebelión, la rebelión del Plan de Tuxtepec, que va a estar justificada por el Plan de Tuxtepec, y se me hace que Porfirio Díaz va a ser el inaugurador de una tradición muy interesante que está en boga entre los estudiantes de todos los niveles de estudios, que es el copia y pega. Es el copia y pega, porque prácticamente lo que se dijo en el Plan de la Noria, lo tenemos con el Plan de Tuxtepec. Hasta el mismo lema, no reelección. Lo único que le cambió fue el lugar. Táchale, güey, ya no estamos en la Noria, estamos en Tuxtepec. ¿Sale? Esta rebelión sí va a triunfar, va a sacar del poder a Sebastián Lerdo de Tejada, quien va a tener que exiliarse hacia los Estados Unidos, y tenemos el siguiente tema que va a ser el porfiriato. ¿Dudas hasta aquí?
No, ¿No? Muy bien, No, tampoco. muy bien. Entonces, déjenme cambio de sesión, de presentación y pasemos a ver al Porfis. ¿Sale? Muy bien. Cuéntenme si ya la pueden ver. sí, ya sé. Sí. Se ve. Sí, ya se ve, profe. Perfecto. Pues vamos a pasar a un tema fascinante que va a ser el del porfiriato. No soy fan de los dictadores ni de hablar de los personajes históricos como si fueran santos, pero Porfirio he de reconocerle que era muy colmilludo políticamente, muy inteligente. ¿Alguien vio El Padrino? ¿No? Véanla. Ahí van a darse una idea de cómo Porfirio va a tomar el poder. Es muy, muy bueno. Bien, vamos a situarnos en el año 1877. Pues no, son personas que vivieron en su tiempo. Acuérdense que no hay que mirar la historia en términos maniqueos, de dualidad, de buenos y malos. O sea, vean lo que está pasando y hay que entender el por qué. ¿Sale? Para 1877, otra vez estamos ante una situación muy, muy, muy problemática. La industria estaba parada, por tanto conflicto civil. A pesar del triunfo liberal, México, pues como habíamos visto, había distado mucho de ser una estabilidad política. ¿Sale? Tenemos también que las reformas liberales van a ocasionar diversas rebeliones campesinas en varias partes del país. La razón es porque, si ustedes recuerdan, el proyecto liberal tiene como fundamento también asentar en México el capitalismo industrial, que recordarán que el capitalismo industrial se sustenta en la explotación del trabajo libre asalariado y en la defensa de la propiedad privada individual. Eso choca con cómo se trabajaba en varias zonas del país, que por tradición era de manera comunitaria. Parte, por ejemplo, de esa dinámica, pues es la resistencia a la ley de desamortización de tierras. Porque eso no solamente llegó a afectar a la iglesia, sino también al campesinado mexicano. Y con días se va a llevar a una situación mucho, mucho más complicada. Ahora, también este buen señor va a tener que enfrentarse a un problema de identidad nacional. Había una idea ahí muy vaga de qué era México, pero no se sabía qué representaba, qué era. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos ese problemón. Y vamos a dividir el porfiriato en los 4 cuadrantes: político, económico, social y cultural. Y la parte política, como es bastante amplia, la vamos a dividir en 3 periodos. La primera etapa, que va a constar de 1877 a 1888, va a estar encaminada en legitimar el régimen de Porfirio Díaz. No, me voy a contratar un pintor como el de este cuate y bajarme unos 15 kilos. Se ve pingado el canijo. Jovenazo, cabrón. Bueno, durante ese periodo, Díaz se va a encargar de tener una unificación nacional.
Recuerden que el lema, orden y progreso. Eso es lo que básicamente va a sintetizar el gobierno de Díaz. Necesitamos orden, estabilidad, paz para poder brincar hacia el progreso, que es la estabilidad económica, ¿sale? Entonces, eso va a traer consigo un plan en el que va a favorecer a diversas corrientes políticas, ¿sale? Lo que va a conllevar a que el gobierno de Díaz no solamente sea liberal, sino también conservador, pero de tal manera que su poder no se limite, al contrario, se haga más fuerte, los va a poner a pelear entre ellos, y él se va a hacer el mandamás. Va a practicar una política de conciliación con la iglesia, eso es importantísimo. La iglesia estaba resentida por lo que perdió durante la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Así que Díaz ahí va a decir, mira, tú eres importante, ya perdiste, pero ¿qué te parece si al apoyarme yo me hago de la vista gorda y tú recuperas algunos privilegios? ¿Sale? De esta manera comienzas a tener presencia política. Y dijeron, va, órale, jalo, me late. ¿Sale? Posteriormente, con los campesinos va a tener un carácter así medio paternalista, pero al mismo tiempo de rebelión, de represión hacia las colectividades campesinas y los líderes locales. También, si no jugabas con sus reglas, Díaz era muy firme. Reprimía y reprimía con dureza, ¿sale? Y eso va a hacer que el país tuviera un reconocimiento internacional, ¿sale? Para poder hacer que la mayoría hablara de él, va a controlar la prensa y tenemos periódicos como El Imparcial, El Siglo XIX, El Monitor Republicano, periódicos que van a favorecer la imagen de Díaz. Recordemos que es un país que también no tiene un 100% de alfabetismo, ni ahora. ¿Sale? Y chan, para también honrar esta premisa de la no reelección, va a poner a su compadre Manuel González como presidente entre el 80 y el 84. A Manuel González le va a tocar empezar a llenar al país de líneas férreas. Va también a hacer una reforma política que permita la reelección. Adivinen quién va a regresar en el 84. Esto va a ser como telenovela de Televisa. Y posteriormente va a organizar una ley de desamortización de tierras. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. Vientos. Segunda etapa hubieron aquí algunos esporádicos actos de represión, sobre todo contra comunidades indígenas como los yaquis y los mayas. Yaquis, mayos y mayas son los pueblos que van a ser prácticamente jodidos por Díaz. Otro tanto va a suceder con el pueblo de Tomochic, que les ahí recomiendo un libro bien bonito que así se llama. Si son fans de las historias trágicas de amor, con Tomochic se van a encantar. Yo lloré al final de esa novelita. Y fue escrita por un soldado que participó en esa campaña. Y bueno, con esto se percatan que Díaz no se tienta el corazón. Segunda etapa va a ir de 1888 a 1908. Consolidó un proceso de centralismo político, va a ir paulatinamente minando el poder local que hubo. Los gobernadores prácticamente son compas de Díaz. Va a haber un cambio generacional en el gabinete, en el único, ¿sale? El único que se dio durante esa etapa. Y dentro del porfirismo se formaron tres corrientes políticas. Los liberales propiamente, que van a estar con Joaquín Barandas.
Tenemos a los científicos con Yves Limantour. ¿Sale? Y tenemos a los porfiristas clásicos, o sea, gente que llegó con Porfirio Díaz, que van a estar dirigidos por Bernardo Reyes. Entre los tres hay pugnas y Díaz va a mediar. Pero reitero, él aplica la de divide y vencerás. ¿Sale? Durante esta etapa también tenemos un mayor control de la prensa. ¿Cómo se ve en la ilustración? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Perfecto. Vámonos con la tercera etapa, que desafortunadamente es la más conocida del Porfiriato. Sus últimos años, que va de 1908 a 1911, se va a caracterizar por una represión cada vez más dura en contra de la oposición. Esta bella imagen, que va a ser un grabado de uno de los artistas más emblemáticos que hubo previo a la Revolución Mexicana, José Guadalupe Posada. A mi gusto es de los que más me agradan. Es autor de Las Catrinas, estas calaveras que parodiaban a las chicas de la élite. Ah, Dios mío, cómo hacen falta artistas como él. Pues bueno, representa eso. Vean la imagen de fondo. Se está reprimiendo a sablazos una manifestación. Y lo peor de todo es que en la actualidad hay gente que dice que así se tienen que tratar las marchas. Nefastos. Bueno, además de eso, se van a empezar a pulular organizaciones políticas que están en contra de la dictadura. Y lo que va a alebrestar más este asunto es la entrevista de Díaz Kriegman, en la cual vamos a ver con mayor detenimiento el día martes. La idea es que Díaz se retiraba, que no iba a participar en las siguientes elecciones y que iba a permitir que hubiera una mayor participación política. ¿Sale? Obviamente eso no sucedió porque en 1910 dijo, estoy chavo, todavía aguanto otro periodista más, a pesar de que ya tengo 80 años. Y pues eso, bueno, significó un fraude contra Francisco y Madero. Los detalles de ese chisme los vamos a ver más adelante en Revolución Mexicana. Quédense que se va a poner muy bueno, muy, muy bueno. ¿Dudas hasta aquí? No, hasta ahorita no. Ok, gracias, Dayana. Mira, Gracias. yo Sí, no sí. estoy segura, perdón, pero creo que lo que hizo Díaz fue para tratar de calmar, por tratar de decirlo así, porque ya estaba surgiendo mucha incomodidad de parte de los pueblos, de la gente, y también creo que, no sé, hubo un periódico que publicó algo sobre él, y no sé si creo que mandó a deshacer esa etapa periodística, hasta desapareciendo los propios periodistas, pero no sé si estoy bien. Sí, Él sí, era tienes una razón. frase que decía cada quien, al hueso dale su perro, algo así, al Sí. perro dale su hueso, algo así, él también decía mucho. Y él mátalos en caliente. Oh, sí, Revolución Mexicana es uno de mis temas preferidos. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a la parte política. Y sí, estás en lo correcto, Dayana. Ese periódico al que te refieres es al Aguizote. ¿Dudas hasta ahí? Perdón, ¿cómo dijo el nombre del periódico? El Aguizote. Que por cierto, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, es toda una saga. Es todo una saga el Aguizote. Es toda una saga.
¿Dudas hasta aquí? No, Ok, Tampoco. tampoco. muy bien. Entonces, continuamos. Con la parte económica. Bueno, algo muy significativo de Porfirio Díaz es que él se percata que no hay dinero para que el país por sí mismo pueda salir adelante. Entonces, se la jugó. Pensó que lo más efectivo era favorecer la inversión extranjera para evitar el monopolio de una potencia porque se involucraba correr el riesgo de caer otra vez bajo la influencia de otro país. Lo que se va a hacer es que va a repartir el ámbito económico mexicano en varios países. O sea que los ingleses se van a encargar de la minería, los estadounidenses van a invertir en agricultura, los franceses en las tiendas, los italianos y creo que hasta japoneses. De tal manera que para favorecer esa inversión extranjera, Díaz va a ofrecerles que no paguen impuestos y una mano de obra baratísima. Que eso es algo que también se va a caracterizar al porfiriato, una tremenda injusticia social, ¿sale? Y obviamente en Tropel los empresarios se vinieron a México. ¿Qué era lo que perseguía Díaz? Que fueran los empresarios quienes construyeran infraestructura que necesitaba el país. También por eso tenemos redes ferroviarias a lo bestia. ¿Sale? A pesar de todo, se va a generar riqueza que va a permitir amortizar la deuda externa, se van a estabilizar las finanzas. Aquí es muy importante el trabajo de José Ives Limantur, quien fue su secretario de Hacienda por muchos, muchos años. Y bueno, todo esto va a ser para incentivar el desarrollo del capitalismo al promover la propiedad privada individual. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, chicas, Joali, Melanie, Evelyn. No, ninguno. No, tampoco. Ok, ¿aburridas? Para nada. Ok. No, para nada. Perfecto. Bueno, otras cosas que hay que remarcar dentro de lo económico va a ser la eliminación de las alcabalas. Las alcabalas son impuestos que se cobraban al interior de los estados y que venía desde la época colonial, desde ese periodo. ¿Sale? Entonces imagínense, eso también limitaba mucho el desarrollo del comercio y del capitalismo en sí. ¿Sale? Se va a expandir la minería, que va a ser controlada por los ingleses. La agricultura para satisfacer la demanda de productos industriales como el heno y el algodón, pues va a aumentar. Ahí las haciendas van a tener un importante papel. Pero en contraposición, la actividad agrícola alimentaria se congeló. Ahí tenemos otra razón del por qué va a haber escasez durante el porfiriato. ¿Ok? Posteriormente, las haciendas van a volver a ser... Sí, Yoli, adelante, adelante, adelante. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué son las alcabalas? Las alcabalas era lo que les había comentado. Impuestos que habían al interior del país y que hacían que el comercio fuera más lento. Haz de cuenta, yo, señor de Xochimilco, bueno, no soy señor de Xochimilco, ¿verdad? Pero me pega la crisis, no me alcanza con mis clases y pues me voy a vender tamales. Y resulta que mis tamales rifan y en Coyoacán me los piden. Luego vamos a una chocolatería muy buena que está ahí, que se llama La Rifa. Está bastante padre, muy buena. Posteriormente, para poder ir allá, tengo que pagarle al alcalde de Coyoacán lana, además del alcalde de Xochimilco. Eso va a hacer que el producto sea cada vez más caro y por lo tanto
no se venda. Al eliminarse las alcabalas, no nada más le tengo que pagar un pequeño importe al gobierno e ir a comerciar a donde sea. ¿Sale? Sí, gracias. De nada. Bueno, volviendo a esto, las haciendas van a volver a ser unidades importantes económicas, eso en detrimento a la propiedad de los pueblos, que bueno, ahí van a sufrir bastantes cosas, y se ampliaron las vías de comunicación. ¿Sale? Algo que va a caracterizar a Porfirio Díaz es que todo lo van a llenar de trenes, así brutal, 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 brutal. De hecho, se va a hacer el signo de su aparente progreso, que como estamos empezando a ver, no es un progreso que va a beneficiar a todos. Y eso se va a visualizar aún más en el marco de la sociedad. A raíz del impacto industrial que tiene el porfiriato, los estados del norte y del centro del país van a ser receptores de una enorme migración que viene desde el sur. Históricamente el sur siempre lo hemos tenido muy abandonado. Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, desafortunadamente, a lo largo de la historia han sido marginados y por ese motivo son las regiones que mandan más migrantes. Durante el porfiriato la migración va a darse hacia aquellos lugares donde se están instalando industrias y talleres. Ciudad de México, Puebla, un poco Veracruz y bueno, el norte, ¿sale? En este sentido, gracias en parte a lo que es el positivismo, la educación va a tener un proceso de expansión, pero solamente hacia las ciudades y atendiendo a clases medias y la élite. El campo y más del 80% de la población, incluso más, es analfabeta. ¿Sale? Evelyn. Es que, bueno, con referente a eso de que el sur siempre ha sido muy ignorado, es por eso que casi no participó en la historia. De Bueno, hecho, sí. casi no hay mucha relevancia de esos estados, ¿o sí? Sí, sí la hay. Pero lo que pasa es que han sido marginados también del discurso histórico general. Y es que desafortunadamente a nivel básico, y ocurre también en historia como en otras cuestiones, nos vamos por lo más popular y lo general. A nivel básico es algo muy superficial lo que aprendemos. Y es una historia muy geocentrista. Si ustedes recuerdan sus clases de primaria y de secundaria, incluso lo que ahora estamos viendo, casi siempre se habla del centro y en menor medida del norte, como si no hubieran otras regiones. Pero, por ejemplo, el sur va a ser muy interesante durante la colonia porque ahí van a haber nichos de resistencia contra los españoles. Una de las mayores rebeliones indígenas contra el gobierno español durante el virreinato se va a dar en Yucatán. También en los primeros años de vida independiente en México, algunas zonas del sur, como lo es Yucatán, van a intentar independizarse de México. Y también en el sur los mayas se van a levantar en armas en la gran guerra de castas, que va a durar hasta el porfiriato, por cierto, para buscar mejores condiciones de vida. Ya en la revolución del sur, estamos hablando que van a haber proyectos políticos que buscan una justicia social muy, muy interesante, como es el caso de las medidas que realizó Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán o Salvador Alvarado. El inicio del movimiento feminista en México, que es un tema que me está trayendo mucho, me ha traído y me trae bastante, nace en Yucatán. Los primeros intentos de conceder el voto a la mujer nacen en Yucatán, con esta señora que, bueno, es uno de mis crush históricos, le llamaban la monja roja, Carmen Carrillo Puerto, déjenme ver si sí se llamaba, que es hermana de Felipe. Déjenme les corroboro bien el dato para no quedar mal. Y le llamaban la monja roja porque ella abiertamente es de, yo no me voy a casar. Elvia, no es Carmen, es Elvia Carrillo Puerto. Ella es de, no me voy a casar y me voy a dedicar a luchar por los derechos de la mujer. Una doñita que, mis respetos, estuvo a punto de conseguir el voto a la mujer en la temprana fecha de 1917. Para que sepan un poquito más de esta doñita, de uno de mis crush históricos, ya les pasé en el grupo
un articulillo del país para que la conozcan más. Entonces, la bronca aquí también es que recuerden que la historia se ha ocupado para fundamentar un poder y la geografía también. Por eso es que casi no escuchamos del sur. Pero bueno, al sur le debemos bastantes cosas. El ZLN, que es de lo más reciente, viene del sur, viene de Chiapas, también otro estado marginal. Durante el México contemporáneo, una de las guerrillas más poderosas que lucharon contra el autoritarismo del gobierno de Luis Echeverría Álvarez se va a dar en Guerrero, en el Partido de los Pobres. Entonces aquí la idea es ir incorporando otras voces. Y aquí yo les ofrezco una disculpa. Si yo también reproduzco ese error, no es por voluntad, no es por falta de conocimiento, no es para sostener este discurso hegemónico, sino porque en el examen está sujeto hacia esos programas, hacia esos temas. ¿Qué más me encantaría? Y es más, estoy muy tentado ya de una forma más libre a ofrecer otro tipo de talleres de historia. Por ahí una amiga a la cual admiro bastante me dijo, oye, güey, aviéntate a dar un curso del papel de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Y eso me está atrayendo bastante. Obviamente lo haría con el sumo respeto, y más que dar el curso es divulgar y aprender, ¿no? Entonces, por ahí también tengo otro proyecto para junio, que espero que me dé la vida, que voy a encaminarlo hacia lo que es historia antigua. Quiero dar un mini taller de Egipto. Y por supuesto que la historia de México tiene un montón de cosas que todavía vale la pena conocer. La historia regional, por ejemplo, el papel de los indígenas en la guerra de independencia. Tengo muchas ganas de hacer ese tipo de talleres de divulgación, pero si no me he aventurado, o no es por el tiempo, porque además involucra que tenga que reforzar varias cosas. Y también he de confesarlo porque pues la gente no se anima a pesar de que son temas muy interesantes. Alguna vez intenté hacerlo, no recuerdo con qué tema, y nadie me peló. Véanme, si me cuesta trabajo que me tomen en cuenta ofreciendo estos cursos que son, digamos, más comerciales, ahora imagínense algo un poco más especializado, igual de importante y de interesante, pues todavía es más complicado, pero no voy a quedar con las ganas, lo voy a hacer, y si en algún momento sale la oferta y ustedes desean participar, por supuesto que son bienvenidas. ¿Sale? Lo cual también me lleva a invitarlas a que si tienen curiosidad de profundizar en X o Y temática, háganlo. También no estén atadas a que haya un profe, a que haya un curso, hay un taller para hacerlo. La historia es de todos. Aventúrense a conocer. Yo las puedo orientar con buscar información, recomendarles libros si conozco más o menos el tema, pero háganlo. No se queden nada más con, ay, qué padre hubiera sido. O necesitar por ahí un taller. No, ustedes solitas, es parte del empoderamiento. ¿Sale? En este caso, pues bueno, la geografía, reitero, incide mucho. ¿Sale? No sé si pude atender bien después de todo este choro. ¿Tu inquietud, Eve? Sí, gracias. Y perdón si soné como enamorada, a veces me gana la pasión. Bueno, hablando de educación, bueno, ya les había hablado que la educación va a tener un papel importante, pero va a ser acotado hacia zonas y grupos privilegiados, ¿no? La universidad, por ejemplo, se reabre en esta época, había sido clausurada porque apoyó a Maximiliano, y eso es algo que la UNAM no le gusta decir. Fue Juárez, de hecho, el que la clausuró. Y se reabre hasta Porfirio Díaz, ahí adquiere el carácter de nacional. En vez de ser Universidad de México, pasó a ser Universidad Nacional de México en 1910, también por iniciativa de Justo Sierra. Un intelectual yucateco, por cierto. Yucateco, Justo Sierra. Y por eso hay una prepa que se llama así, creo que es la prepa 2. Justo Sierra. ¿Sale? Entonces vemos la onda muy finorris, también datos culturales, hay congresos científicos, y las primeras mujeres profesionistas se dan aquí. La primera mujer profesionista de México y América Latina es Mayita Montoya, médico. En esa época las mujeres solamente podían ser amas de casa. Y lo vamos a ver ahorita, es una sociedad tremendamente conservadora y tradicional. Pero ahí anda Mayita Campos, que fue la primera médico mexicana y de las primeras en ser azotadas en la Facultad de Medicina. También un poco más adelante, a ver si aquí no me quema
una amiga que es enfermera y que quiere hacer historia de la enfermería. Bueno, está estudiando enfermería, no bueno, pero qué hacer. Es historiadora de closet. Pero a principios de 1900, también durante el Porfiriato, tenemos nada más y nada menos que las primeras enfermeras profesionales mexicanas. Anteriormente ese cargo lo ocupaban las monjitas. Y para este periodo, pues las mujeres prácticamente están dedicadas a ser taquígrafas, maestras, cualquier cosa que tuviera que ver con el cuidado. Entonces, algo relevante que sucede en el Porfiriato es que poco a poco la mujer, de una manera muy, si lo quieren ver así, tímida, reservada, pero ya empieza a hacer acto de presencia en el espacio público. Y algo que también a mí me gusta mucho mencionar de la Revolución Mexicana, y no va a quedar con las ganas, aunque la UNAM diga lo contrario, es el papel de las mujeres durante la Revolución. Eso va a ser brutal, 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 brutal. ¿Sale? Hay que hablar de esos colectivos que usualmente no reconocemos que aparecen en la historia y que tienen un papel muy relevante. Volviendo a la parte de la sociedad, pues algo que va a caracterizar al porfiriato es la fuerte desigualdad que hay. Esa desigualdad se va a manifestar de la siguiente manera. Se va a mantener el trabajo de peonazgo en las haciendas. Prácticamente los campesinos carecían de libertad y estaban sujetos a maltrato. Además de que las jornadas de trabajo se extendían por 15 horas diarias. Imagínense la brutalidad de eso. 15 horas diarias. Si con 8. Bueno, en el home office ya estamos llegando, mentira, ya estamos llegando a esa carga igual. Pero 15 horas de sol a sol, imagínense, buena fábrica y luego sin condiciones laborales dignas. Maltrato laboral, bajos salarios, luego se abren las tiendas de raya. ¿Alguien sabe en qué consiste una tienda de raya? Es algo muy famoso de esta época. Era donde compraban sus, bueno, pues sí, todo como su comida y, ay, no sé cómo decirlo, pero pues, De tu ronco o pecho, sea, de era tu también cuco. como parte de lo de, como parte también de lo de los trabajos, ¿no? O sea, ahí era donde los mandaban como el cobro, pero pues cobraban con comida o ciertas cosas. Sí, va por ahí, va por ahí. A ver, Melanie, adelante. Era donde ellos tenían que comprar sus cosas, ¿no? Los Ajá. patrones los mandaban ahí para comprar sus cosas y así los patrones, bueno, a los patrones se les devolvía el dinero que habían ganado comprando sus cosas. Por eso se hizo la huelga de Río Blanco y Cananea, ¿no? Ujú. Sí. Sí, más que por eso, más bien es por esto y por un montón de cosas más. Básicamente las tiendas de raya van a ser algo terrible. Que bueno, los vales de despensa no se quedan atrás. Digamos que se les paga a los campesinos su jornal, supongamos 2 pesos, pero se los pagaban en cupones que a huevo tenían que ir a canjear en esas tiendas. Evidentemente los productos estaban por los cielos. Entonces, lo que el campesino no alcanzaba a comprar, le decía el de la tienda, que además era el hacendado, va, llévatelo, no hay problema, pero te lo voy apuntando a la lista negra, de ahí sale ese dicho. Entonces, al día siguiente que el campesino recibía su jornal, el hacendado le decía, ah, mira, ayer agarraste un cuartillo de frijol, te lo voy a descontar de tu jornal. Y así se la seguía hasta el punto de que los trabajadores se endeudaban así, cañón. Entonces, bueno, básicamente en eso consistía las tiendas de raya. Y bueno, algo que también va a generar mucho problema es el acaparamiento de tierras. Imagínense, 800 familias son dueñas del 60% del territorio nacional. 800 familias.
Habían haciendas tan grandes que eran más amplias que un país europeo. Así de grandes. Brutal. Investiguen en su barrio, cerca de donde viven, cómo eran esas haciendas. Acá en Sochi, por ejemplo, una de las que teníamos cerca era la hacienda de San Juan Coapa. Esto es un ejemplo para los que viven al sur de la ciudad. Imagínense, esa hacienda, que además era de las chiquitas, abarcaba desde lo que es Avenida Miramontes, casi llegando al Metro Tasqueña, hasta la glorieta de Vaqueritos sobre Periférico. Todo eso era una hacienda. Todo eso era de norte a sur la hacienda. Y de oeste a este, desde donde está la VM Cuyoacán, sobre Calzada de Tlalpan, en la estación de tren ligero Registro Federal, hasta lo que es la UAM Xochimilco, Canal de Chalco. Todo eso era la hacienda de San Juan Coapa. Imagínense. Y era de las chiquitas. Váyanse ustedes a provincia, el nombre de las calles, los edificios pueden darnos una idea y ahí van a encontrar haciendas mucho más grandes. Mucho, mucho, mucho más grandes. ¿Sale? Entonces, chequenlo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, ahí ya están viendo por qué la Revolución Mexicana también va a ser ante todo un movimiento popular. Y pasemos a la cultura. Porfirio Díaz está preocupado de que México no sea considerado un país civilizado. Y por dicha situación, lo que va a hacer es que va a culturalizar al país con influencia de Europa. Va a adoptar elementos culturales europeos para que el país pueda tomarse como una nación civilizada. Y adivinen qué país va a tomar como referencia. Adivínenlo. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Francia. Exactamente. Y eso lo vamos a ver en todos los aspectos de la cultura mexicana. En edificios como Bellas Artes, el Monumento a la Independencia, el Hemiciclo a Juárez, también se lo va a rifar Díaz. Colonias como Mixcoac, Santa María la Ribera. Va a poner alumbrado, la higiene también va a ser algo recurrente, pues sí, influencia francesa. Bueno, no es cierto, los franceses son muy sucios. Pero a todos nos va a tomarse como un elemento cultural. Importante. También el de correos, ¿no? Ah, sí, el Palacio de Correos, cierto, el Palacio de Correos. Sí, de hecho prácticamente toda esa cuadra le hizo Porfirio Díaz. El edificio también del Banco de México, creo que llega a ser Porfis. El Palacio de Correos está bonito. ¿Qué más? No, el Banco de México lo dije. Bueno, en cuanto a la repostería, ¿a quién de aquí le gustan los bizcochos? A mí. Yo también soy bien bizcochero. No saben, ahorita me está pegando esa abstinencia de no comer bizcochos para bajar un poquito de peso. Veo una dona y sí. Pero bueno, el bolillo se populariza en esa época, el crusade, los cuernitos, las hojaldras, la repostería mexicana se va a apropiar de algunas cosas que vienen de Francia. El alumbrado público también. Y en cuanto a valores, por ejemplo, hay una dicotomía. Ya les comentaba que se va a apoyar mucho a la ciencia, pero Porfirio Díaz no deja de ser conservador, moralmente hablando. La mujer
prácticamente va a tener un papel en el que solo en el ámbito privado. Es más, había una costumbre que a mí me parece un tanto, pues sí, muy violenta, muy agresiva, en la que antes de la cena de fin de año, 31 de diciembre, cuando se reunían las familias, hacían que todas las mujeres del grupo familiar se pusieran de rodillas enfrente de los hombres para pedir perdón por las malas conductas que hicieron durante un año. Creo que hasta en Facebook por ahí hubo una foto. No sé si la llegaron a ver. Yo la veo y digo, Sí, yo sí ¡ay! la vi. No quiero juzgar con ojos del Profe, ¿lo siglo puedes XXI. repetir? Es que se me fue el internet Ah, no te y se preocupes. cortó, ya no escuché. Ah, que había Perdón. había una costumbre en la que antes de la cena de fin de año ponían en hilera a todas las mujeres de una familia, bueno, de la familia, enfrente de los varones para solicitar perdón por su mala conducta que hicieron. ¿Cómo ven? Y hay fotos, les contaba que había una en donde se evidencia eso. No, es terrible, está feo. Muy feo. Les digo, no quiero juzgar con ojos de hombre siglo XXI, pero pues hay cosas que no puedo dejar de sentir. También eran muy homofóbicos. Eran muy homofóbicos. ¿Han escuchado hablar de la fiesta del 41? Sí, Sí. A ver, ¿de qué se trata? Era, bueno, fue una fiesta gay, ¿no? Ajá, y de transvestis. ¿Y qué pasó? De hecho, hay una serie en Netflix de eso precisamente. ¿A poco? Yo no sabía que había una serie. De ahí que iban a hacer una película. Que no sé si se armó, pero no sabía de la serie. Pero a ver en qué acabó. Pues los policías interrumpían la fiesta y arrestaban a solo 41, ¿no? Bueno, a todos los 41, Eran pero 42. según había escuchado eran 42. Ajá. Era 42, pero entre los que estaban ahí estaba el nieto, no, el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Y además vestido de mujer. Entonces, para evitar el borlote, dijeron, no, son 42, son 42, son 42. Son 41. Sí, era un escándalo. Les digo que estaba la homosexualidad muy reprimida durante el porfiriato. Y pues eso ayuda a entender por qué en la actualidad, no solamente aquí hablando en cuestión de género, sino en general contra todo aquel que sea diferente, a los mexicanos nos cuesta trabajo y somos muy discriminadores. No solamente es con las chicas, es también con la comunidad gay, es también con los indígenas, con los migrantes, con los únicos con los que no es con la gente blanca, pero es porque todavía tenemos un trauma ahí de inferioridad. Pero sí somos muy dados a discriminar. Y desde ahí entendemos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. No, yo tampoco. ¿No? Tampoco, ninguna. Perverso. Pues bueno, con eso ya dejamos el escenario presto y dispuesto para el siguiente tema que va a ser
Revolución Mexicana, que probablemente lo vamos a abordar el día martes. El lunes es una sesión que quiero invertir en la práctica, ¿sale? Así es que estudien este fin de semana, por favor, lean, chequen el manual, y si hay algunas dudas, pues también manden un mensaje. Para quien quiera ¿cómo se llama? Estos libros que les recomendé, tienen un WhatsApp personal. No lo pongo en el libro para no confundirlo con el material con lo que estamos trabajando. Prefiero que el grupo de WhatsApp tenga que ver con cuestiones del grupo. Esto que es, digamos, de bagaje cultural personal, prefiero que sea en persona para que tenga una mayor fluidez. ¿Sale? Me encantaría que los tuvieran. Sería una forma, un enfoque un tanto diferente de la historia. Les va a ayudar muchísimo. Y también es importante que ustedes se apropien de la historia. Estoy, digamos, ahí una cuestión de resistencia, de que todo el tiempo se cuente y se estudie la historia desde una situación de privilegio, ¿no? Creo que todos, si todos participamos, todos cabemos y todos debemos de alguna manera de ser dueños de ella. Eso incluso hasta va a justificar por qué avientan una bomba de molotov a la cabeza del Benito Juárez. Ahí sí van, porfa, una por mí. Creo que es necesario y mover el avispero, pero también la historia nos ayuda a ser inteligentes con el uso de la fuerza. Una cosa es ejercer la violencia y otra cosa es ocupar la fuerza en una situación de defensa y de protección. Entonces creo yo que hay ustedes que les está tocando vivir este momento histórico, que están empujando a este movimiento que seguramente va a ser un parteaguas. Me siento muy orgulloso de ver aquí gente que esté comprometida, interesada en esto. Sean inteligentes también en manejar las herramientas de resistencia. Ni todo el tiempo son chingadazos, ni todo el tiempo es hablar bonito y ocupar el diálogo. Ya hemos visto a lo largo de estos temas, y por eso me gusta mucho ser profe de historia, que hay determinados momentos donde sí es necesaria una ruptura y ni modo a romper cristales. No hay de otra. Pero eso no quiere decir que sea la primera. Tampoco no es lo mismo chingarse un Walmart que una tiendita de la esquina. ¿Sale? Entonces yo entiendo que a veces la ira popular es descontrolable, incontrolable, lo vimos con la lóndiga de granadinas, pero si somos comprometidos con los principios, sabemos cuándo y con quién. Y ante todo, aquí sin romper con mi principio de no violencia, siempre en legítima defensa, nunca como agresión. Y eso es algo que a veces como participantes en un movimiento social perdemos de vista. ¿Sale? Esto no es con la idea de quedar bien ni nada por el estilo, sino de ante nosotros mismos y ante los demás ser congruentes con lo que pensamos. Tampoco no podemos exigir, y no lo digo en un tenor hipócrita, pero no podemos exigir el cese de la violencia si nosotros somos violentos. Estaríamos reproduciendo lo mismo que se supone que estamos combatiendo. Y hay maneras, y no como lo está diciendo el mundo. A mí me parece muy hipócrita. Pero sí, entre más variado ustedes tengan una estrategia de combate, va a caer y va a doler. Y me da mucho gusto que estén en eso, de verdad, me da muchísimo gusto. Creo que ahí están practicando la historia, le están dando mucha utilidad. Bueno, ya mejor le corto a eso porque si no me voy a poner todo sentimental. Pero nos vemos el día lunes con la revolución. No, perdón, con el examen. Va a ir hasta Porfiriato. Les recuerdo, entiendo que la situación económica está cañona, así que no se estresen si no han pagado o algo así. Yo no les voy a retirar del grupo ni no les voy a dejar venir a clase, al contrario. Solamente les pido el favor que me avisen su situación y que porfa no se excedan el pago hasta el final. ¿Sale? Me pueden pagar hasta la última sesión. Pero reitero, el reconocimiento, el respeto y la reciprocidad son muy importantes, por lo menos para mí. Entonces avísenme, por favor. Avísenme, no en tono de autoridad, sino como entre pares. ¿Sale? Échenle muchas ganas y para quien decida participar, les comento que el lunes empezamos Geo, de 8 a 10 de la noche. Y con Geo vamos a estar también muy movidos, muy prácticos. La idea es que ustedes agarren una dinámica, un ritmo, que para cuando sea mayo ya estén más que listas para aventarse su round. También quedando en la UNAM y siendo profesionistas congruentes con sus principios es una forma de hacer la revolución. Y sea de paso, concretar sus proyectos personales. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas, mentada de madre? No, me parece muy bien, profe. Gracias. Vientos. Pues ahí nos estamos viendo. Que tengan un excelente fin de semana, por favor. Hasta mañana. Gracias, mañana. igualmente, profe. Bye. Hasta mañana. Bye. Bye. Cuídense. Cuídense. Gracias, hasta luego. Sexo, salud y rock and roll para todas.